Hoy por ser el Día de los Abuelos, no, no es el Día de los Abuelos. Bueno, por las cercanías de las fechas navideñas, o más bien porque nos viene en gana, vamos a hablar de Jesús, pero no de él, sino de sus abuelos. Ya que, bueno, estas columnas no son tan interesantes por los temas, al menos que sean un poco originales y que se refieran a gente de la que está un poco olvidada. De lo que no cabe en dudas es que la fama de Jesús es incuestionable, ¿no? Hoy tiene más o menos unos 1.500 millones de seguidores y también algunos odiadores, eso, los famosos haters, pero bueno, son mucho menos que los seguidores. José y María también son recontra famosos, pero no tanto así sus abuelos. Nos referiremos hoy a Joaquín y a Ana, los abuelos maternos de Jesús. Eh, este tipo de charlas a veces tiene el riesgo de herir alguna sensibilidad, porque bien sabemos que los asuntos religiosos, los políticos partidarios y los futboleros en este país tienen ese curioso poder. No está en nuestro espíritu ofender, profanar, ni cuestionar, ni la fe religiosa, ni ninguna forma de espiritualidad. Primero, porque no tener, en mi caso, vocación religiosa no me impide comprender el inmenso valor de la fe y, si se quiere, envidio a los que tienen esa vocación y esa fe religiosa, porque sé el lugar y la importancia que ocupan en la vida de muchos. Y si no es en forma permanente, al menos en algunos momentos. Además, porque una parte de mí desearía tener esa fe, que, porque es un buen lugar donde agarrarse cuando arrecian las tempestades. Dicho esto y agregando algunas otras previas aclaraciones que haremos, vamos a meternos con Joaquín y Ana, los abuelos maternos de Jesús. De los paternos no sabemos nada y tampoco nos hemos tomado el trabajo de querer saber. No prometemos hacerlo, pero no lo descartamos tampoco. Esta charla no tiene contenido bíblico propiamente dicho, porque la Biblia que conocemos en diferentes versiones y con matices está compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, o sea, son 66 libros, ¿verdad? De los libros del Antiguo Testamento, esos 39 que decíamos, compuestos en diferentes momentos y lugares y por diferentes autores, sabemos que en realidad son los libros que dan cuenta de la creación de la humanidad y del mundo por parte de un Dios, el Dios Yahvé, el Dios de los hebreos, que también se lo conoce por otros nombres, pero incluso por diferentes pronunciaciones como Jehová, pero el Dios se llama Yahvé, que quiere decir yo soy. Y también del pueblo hebreo, podríamos decir. El Antiguo Testamento es la curiosa relación que hay entre su pueblo y su Dios. El Nuevo Testamento, en cambio, son 27 libros que tienen como figura central y protagónica a Jesús, tanto su vida como sus enseñanzas, su prédica, su doctrina. Entre esos 27 libros del Nuevo Testamento hay 4 que son famosísimos, que son los 4 evangelios, que son los famosos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios que se les llama canónicos, que son los reconocidos por los doctores de la ley, en realidad por los que incluyeron y determinaron que esa sea la Biblia oficial, están esos 4 libros. Esos 4 libros son claves para difundir las enseñanzas, para difundir en realidad, si se quiere, la ideología y el conjunto de valores que encarnaba Jesucristo. Pero hay una cantidad de libros que son también llamados evangélicos y que no fueron reconocidos y por lo tanto no fueron incluidos en la iglesia y que se los conoce como los evangelios apócrifos, que quedaron fuera del canon, pero que no forman parte del Nuevo Testamento, pero de alguna manera esos libros, una vez que nos introducimos en ellos, vemos que son complementarios de los otros evangelios y que cuentan a veces lo mismo o a veces algunas otras cuestiones de la vida de Jesús que no están incluidos en esos 4 famosos. Esos libros, en esta charla es imposible de explicar por qué ocurrió la inclusión de unos libros sí y otros no. En algún momento los doctores de la ley tuvieron que decir, bueno, este sí, este no, y dentro de esos quedaron fuera los llamados evangelios apócrifos. La palabra apócrifo hoy en día se la toma como sinónimo de falso, pero en realidad quiere decir oculto. Estos evangelios narran, como decíamos, muchas cosas en común con los otros, pero quizá no fueron incluidos, entre otras razones, porque o bien se podía malinterpretar algunas de las cosas que allí se dicen,
o poco ayudan a los intereses religiosos y a los objetivos que tenían los recopiladores finales de la Biblia. Entre ellos, por ejemplo, está el famoso Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Bartolomé, el de Felipe, que es el de donde seguramente se inspiró Dan Brown, ¿no?, para el Código Da Vinci, ya que en este Evangelio María Magdalena, por ejemplo, juega un papel fundamental como la más astuta de los discípulos de Jesús, e incluso fue la que incitó a los otros discípulos a seguir a su maestro y divulgar su prédica y su obra. En ese evangelio, en el de Felipe, se nos muestra seguido a María Magdalena y a Jesús juntos, y eso levanta las sospechas de la relación íntima entre ambos, ¿no? Pero además porque se besan en la boca. Hay quienes dicen que no lo hacen con otras intenciones que no sean de transmitir conocimientos. Los más escépticos dudarán de que el beso en la boca transmita conocimientos. Otros no dudamos tanto de eso, no es un descabellado pensarlo así. Y ahí surge el famoso boca a boca, acá cuando se dice la publicidad, bueno, voy transmitiendo cosas. Bueno, pero lo cierto es que yo qué sé, si eran novios, si eran amigos, si eran parejas, si están saliendo, se estaban conociendo, o todas esas expresiones tan ambiguas como ridículas que tenemos los seres humanos cuando no podemos definir con exactitud alguna cosa. Algunos evangelios apócrifos, por ejemplo el de Santiago, el del pseudo Mateo, el de la Natividad de María o el evangelio armenio, hablan, como corresponde, del origen de Jesús, o sea, se van más atrás, teniendo en cuenta ahí sí a sus abuelos. En síntesis, tomando un poco de cada uno de ellos, porque se complementan y porque tienen interés literario como una narración ágil, de fácil lectura, se pueden leer como los otros evangelios, los oficiales, ¿no? Son literatura popular, se leen como unas novelitas, son autores que saben narrar con sencillez, naturalidad y agilidad una cantidad de hechos significativos. Así son los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos. Cuentan esos evangelios en síntesis, decíamos, haciendo una síntesis de ello, que de las antiguas 12 tribus de Israel había una que tenía un ilustre personaje, un hebreo que vivía según las leyes de Dios. Ese hebreo se llamaba Joaquín. Vamos a spoilear, qué horrible, qué mal hablado que estoy últimamente, porque ¿por qué digo spoilear y no arruinar haciendo una prolepsis? Eso debí decir. Bueno, sigo. Ese Joaquín es el padre de la Virgen María. Perdonen, pero bueno, tengo que anunciarlo desde ya. Y tenía ciertas riquezas. Y estaba hace muchos años con su mujer llamada Ana. Pero, siempre hay un pero, no tenían descendencia. De esa riqueza que tenía Joaquín, una tercera parte era para su sustento, o sea, para ellos dos, ¿no? La otra tercera parte para los que estaban vinculados al templo y para todos los rituales, o sea que tenía fines religiosos. Y una tercera parte lo donaba a los pobres, a los necesitados y a los vulnerables. Aprendan los mezquinos, los miserables y los que se quejan por pagar unos pocos pesos de IRPF. En una de las visitas al templo, una vez al año se hacía esto, el sumo sacerdote lo amonestó públicamente, lo rezongó a Joaquín. Horrible, el sumo sacerdote lo hizo públicamente y le reprochó, bueno, que pese a ser un alma piadosa, lo que Dios necesitaba no solamente era dinero y conductas ejemplares, sino que necesitaba hijos. Aquí cabe aclarar que no tener descendencia para un hebreo es una especie de maldición. Ya sufrían bastante Joaquín y Ana por eso, y por eso el reproche del sumo sacerdote hizo que Joaquín se retirara, ofendido, humillado, al monte, y no quiso volver a su casa. Preso de esa angustia de haber sido repudiado públicamente y del dolor por su destino trágico de no tener hijos, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿qué tenía que ver Ana? Porque ni siquiera le mandó a avisar que no volvería. Pero esta charla no implica enjuiciar conductas de nadie. ¿Quién es uno para andar señalando y enjuiciando conductas? Bueno, yo qué sé. Pero vos, Joaquín, podías haber mandado un mensajero diciéndole a Ana
que te quedabas por ahí, yo qué sé, que te habías puesto en penitencia solo, como hacía mi perro el Pichuco cuando volvía, después de haber andado de gira por ahí, y mi viejo y yo buscándolo por el barrio, por los barrios aledaños, por la perrera, etcétera, allá aparecía el Pichuco y se ponía en penitencia solo para evitarse los rezongos y para no escuchar a girar. Ante la ausencia de su marido, Ana, la mujer de Joaquín, también se sumergió en una profunda angustia. Bueno, como ven, viene brava la cosa con los depresivos de Israel. Porque no solo no tenían hijos, sino que ahora Ana se vio viuda, porque sospechó que su marido se había muerto al no volver de su visita anual al templo. Ante los pedidos por separados al Señor, ya que dijimos que ambos eran fervientes creyentes, y ante los lamentos por tantos infortunios, el Señor Dios se apiadó de ellos y le envió a cada uno por separado un ángel. El mismo ángel, ¿no? Pero en diferentes momentos. No entremos en detalles sobre la forma del ángel porque es irrelevante eso, ¿no? Para esta charla. Y este ángel le anunció que serían padres. Y que no solo el milagro estaba en que serían padres, fuera de tiempo, ya que eran bastante veteranos, sino que serían padres de un ser especialísimo, de una niña con características tan especiales que los iban a llenar de felicidad. Las versiones que tienen los evangelios apócrifos difieren un poco en la información, pero esta niña sería criada hasta los 3 años más o menos con sus padres, o sea, con Joaquín y Ana. Y luego debería ser consagrada al templo. Esto de entregar los hijos a Dios, al templo, es una honra en la vieja cultura hebrea y en muchas otras culturas de la antigüedad, ya que de algún modo esta criatura tendría así lo que tiene alguien de especial, alguien criado en las cercanías de una divinidad, que es además no conocer, evitar conocer las impurezas de este mundo. Ojalá a mí el Cacho y la Nubia, mis viejos, me hubieran entregado a la iglesia San Miguel, ahí en mi barrio, en el barrio Rey, si yo me hubiera evitado ir a la escuela, al tablado, al baby fútbol, no hubiera conocido la noche, las copas y las mujeres non santas. Bueno, para darle color al guiso, y como si a esto le faltara algo, los ahora agraciados, Ana y Joaquín, el ángel no solo les vaticinó que iban a tener un hijo, sino que ella sería la madre de uno famosísimo, la madre de un famoso, y que en su concepción y su parto serían milagrosos, ya que a pesar de ello seguiría conservando la virginidad. Este famoso, el hijo de la que es de Joaquín y María, de la hija de Joaquín y María, la madre de Jesús, no sería un famoso como los de ahora, de fama efímera, ¿no? Y sin que sepamos las más de las veces por qué son famosos los famosos de estos tiempos. Bueno, con ambos vaticinios, que iba a nacer una niña y que esa niña iba a ser la madre del enviado, que recibieron cada uno por separado, solo faltaba el reencuentro de los esposos para hacer de eso una verdadera culebrón venezolano o colombiano. Se juntaron, se volvieron a encontrar después de un tiempo Ana y Joaquín, lo hicieron con gran regocijo, ¿verdad? Hubo fiesta, flor de fiesta, hermano. Yo conozco a muchos que arman tremenda fiesta por motivos intrascendentes. Por ejemplo, bueno, mejor no poner ejemplos. El relato de los abuelos de Jesús podría terminar ahí, pero nos ganó el entusiasmo y queremos un poco más. Ustedes no. La consagración de una niña al templo duraba unos 12 años más o menos. Se le entregaba más o menos a los 3 años y 12 más de consagración. Cuando las jovencitas llegaban a 15 años, está en la edad en que se pueden considerar aptas para el matrimonio y para la concepción. Estamos hablando de tiempos lejanos, pero en los tiempos cercanos, la celebración del cumpleaños de 15 más o menos tiene esas mismas intenciones. Algo de eso hay. Celebrar que la que fue niña hasta ayer ya está en condiciones de dejar de serlo. Hoy en día hay que ser muy cuidadoso con estos temas porque a veces no se contextualiza y se toman con un sentido diferente al que uno le quiere dar en la charla, ¿verdad?
Los evangelios apócrifos se nos dice que María era una de esas 12 vírgenes consagradas, una por tribu, y que como parte de los tantos rituales hebreos se debían presentar los varones célibes, o incluso los viudos podían ser, en algo parecido a lo que sería un concurso o un sorteo en que se formarían parejas. O sea, una especie de Tinder, pero sagrado. A cada varón célibe que se propusiera a él como pretendiente, podía tener el privilegio de acceder a una de estas vírgenes consagradas. Quiso el destino, bueno, cada uno se presentaban allí con una vara o una tablilla, algo así, las versiones ahí cambian. Y parece que de la vara de un tal José, que era el más veterano de los que se presentó, salió una paloma. Ese José era carpintero y llegó ahí sin saber bien cómo, pero bueno, se anotó como pretendiente. Y por un hecho milagroso, ese que salió una paloma de su vara, de su tablilla, se ganó a la más interesante de todas las vírgenes. ¿Por qué? A esa María. Porque parece ser que María era un poco así como la abanderada, la más avispada, la más piadosa, la más mejor de todas las vírgenes. Y como premio se la entregaron a José. José se negó, estuvo bien ahí José, ¿no? Dijo, yo qué sé, no sé si estuvo bien. ¿Quién soy yo para andar diciendo si estuvo bien? Lo cierto es que José argumentó que él era muy viejo, que ya tenía hijos, que María era muy joven, que esto, que aquello, no sé cuántas cosas más, pero los sacerdotes, a cargo del ritual, le dijeron que quién se creía él para andar contradiciendo a los designios, a la voluntad de Dios, y le recordaron que había otros que habían procedido así como él, y que por desobedecer a Dios habían muerto. O sea que los sacerdotes hebreos tenían por costumbre, entre otras cosas, amenazar. Lo cierto es que José termina aceptando. Y está muy lindo para seguir los primeros pasos que se dieron entre el veterano José y la jovencísima María, porque hay sabrosos momentos y diálogos y acciones sugeridas sobre la no intimidad y el escándalo que armó José cuando se enteró que María estaba embarazada y se empezó a tantear la frente. No, perdón, eso no lo dicen ni los evangelios apócrifos ni nadie, lo digo este pavo. Pero sí, es así. Estas narraciones cuentan y no cuentan, sugieren, insinúan, y por eso son tan interesantes. Lo cierto es que el Hijo de María, Jesús, vino al mundo y lo demás es cuento conocido. Tengo ganas de recomendar lecturas, pero ¿quién soy yo para andar recomendando nada? Pero el Evangelio según Jesucristo de un tal José Saramago, que lo presté y nunca más me lo devolvieron. Si me estás escuchando, más vale que me lo devuelvas. Te lo digo ahora, después de 20 años, porque los rencorosos somos implacables y solemos atropellar con la bici a todo aquel que no nos haya devuelto un libro o nos haya hecho una mala jugada. En esa obra, en el Evangelio según Jesucristo, hay lugar para muchas delicias que tratan sobre esta y otras historias relacionadas con el Hijo de María, que si bien nunca escribió nada, es uno de los personajes más influyentes de la historia, ya que no hay un antes y un después de Sócrates, ni un antes y un después de Napoleón, ni un antes y un después de Shakira, pero sí hay un antes y un después del nieto de Ana y Joaquín.